Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. De la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Estas son imágenes que muestran la participación de los estadounidenses en esta jornada electoral clave, decisiva para muchos y que hoy se desarrolla en los Estados Unidos de América. En estas elecciones llamadas de medio término, los republicanos con el presidente Donald Trump a la cabeza se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y la oposición, por su parte, la oposición demócrata, busca arrebatarle espacios tanto en el legislativo como en las gobernaciones que están en juego. Analistas políticos han calificado estas elecciones como las más reñidas, las más polarizadas en la historia reciente de los Estados Unidos. En un ambiente tenso avivado por la polarización política en la Unión Americana, los estadounidenses salieron a las urnas. En Nueva York, un estado predominantemente demócrata, desde tempranas horas de la mañana decenas de personas votan con la ilusión de un cambio significativo. Siento que los valores democráticos del país están bajo ataque ahora, así que creo que es extremadamente importante votar. La división generada durante la campaña fue una de las razones que los motivó a salir a votar. Creo que nuestros mejores intereses como país son la inclusión, la unión, no lo contrario. Así que mi esperanza es que la inclusión y el amor ganen al final. En el estado de la Florida, donde hoy también eligen gobernador en una reñida contienda, los electores saben de la importancia de esta jornada. Es un día crucial. Creo que es un día en el que podemos decir que somos estadounidenses otra vez. He estado esperando estas elecciones durante 2 años. Los comicios legislativos son considerados un referéndum sobre el presidente Donald Trump. Es un referéndum sobre la presidencia de Trump. Quiero decir, veremos si la gente sale a votar para ver si este presidente es popular o no en el país. La atmósfera de polarización es común a lo largo de la nación. En el estado de Virginia, algunos ciudadanos consideran que Estados Unidos está en una situación crítica. Históricamente, las elecciones de medio término cuentan con una participación baja, en las que cerca del 40% de la población ejerce su derecho. Sin embargo, los actuales comicios ya se perfilan como los más reñidos en la historia reciente de la nación. El presidente Donald Trump, por su parte, sigue de cerca estas elecciones desde la Casa Blanca. La portavoz Sarah Sanders ha dicho a través de un comunicado que por la noche el presidente y la primera dama Melania Trump han invitado a familiares y amigos a la residencia para ver juntos los resultados electorales. En Washington, Emiliana Molina tiene información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Avanzan estas elecciones legislativas en Estados Unidos, donde a pesar de la lluvia, la gente continúa llegando a las urnas para ejercer su derecho. Recordemos que hay 470 escaños a nivel federal que están en disputa. Entre estos, 435 en la Cámara de Representantes y 35 en el Senado. También hay alrededor de 36 gobernaciones en disputa y cientos de cargos estatales y locales. Recordemos que en las últimas horas el mandatario estadounidense se ha alejado un poco
asegurando que está bastante enfocado en el Senado, de cierta manera insinuando que habría una gran posibilidad de que los demócratas logren obtener el control de la Cámara Baja. Para alrededor de las 8 de la noche hora local aquí en Washington, ya la mayoría de los estados importantes habrán terminado de votar y los resultados podrán empezarse a conocer a partir de las 10 de la noche. Una de las contiendas para gobernadores que está bastante reñida hasta el momento es esa de Georgia, donde Stacey Abrams, quien recibió el apoyo del expresidente Barack Obama, está compitiendo contra su contrincante republicano Brian Kemp. De ganar, Abrams podría convertirse en la primera mujer afroamericana en ser gobernadora de un estado aquí en la Unión Americana. Por otro lado, el mandatario estadounidense Donald Trump también admitió en las últimas horas que pudo haberle bajado un poco a su tono durante estas elecciones legislativas. Bueno, hay algunas cosas. No estoy seguro de querer revelarlas todas, pero yo diría el tono. Me gustaría tener un tono mucho más suave. Siento que hasta cierto punto no tengo otra opción, pero tal vez si la tenga, tal vez podría haber sido más suave desde ese punto de vista. Trump estará aquí en la Casa Blanca viendo los resultados de estas elecciones legislativas en tiempo real con sus familiares, amigos y su equipo político. Y alrededor de las 11 de la noche se tendrá un resultado más concreto sobre quién logró el control de la Cámara Baja. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Son muchos los protagonistas de esta jornada que usan calificativos, en la que se renueva, recordemos, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y más de la mitad de los gobernadores. Uno de estos protagonistas es un expresidente, poco habitual, por cierto, en los exmandatarios asumir un rol protagónico en una campaña. Y este ha sido el expresidente demócrata Barack Obama. Hoy es el día. Hoy es su turno de levantar su voz y cambiar el curso de este país hacia lo mejor. Así que hagan que cuente. Salgan y voten. Vayan a iwillvote.com o llamen al 833-336-VOTE para confirmar dónde pueden votar y cuáles son los horarios. Por el lado de los republicanos, muy a su estilo, y en las horas previas a estas elecciones, el presidente Donald Trump agitó el fantasma del fraude electoral al advertir que los inmigrantes indocumentados podrían, según él, votar ilegalmente. El presidente, que también fue acompañado por su hija Ivanka Trump, clausuró ayer la campaña arremetiendo una vez más contra los demócratas. Le acabamos de escuchar decir que pudo quizás haber bajado el tono. A los demócratas se les fue la mano en muchas cosas, como con el disparate de Rusia. Lo usaron como una excusa por perder una elección que deberían haber ganado, porque tenían una gran ventaja en el proceso electoral. En esta campaña participó mucha gente, participaron haciendo sobre todo un llamado al voto. En el día de ayer vimos a muchos del mundo del espectáculo, por ejemplo, en los Estados Unidos, hacer este llamado, asumiendo un rol activo, invitando a los estadounidenses a participar. Aseguraron muchos de ellos que están en juego las leyes de seguridad, la política migratoria, las medidas que se tomen para frenar el cambio climático. Una de estas personalidades del mundo del espectáculo, por ejemplo, fue la cantante y actriz Jennifer López, quien en un video de Instagram le habló a sus seguidores de la importancia de la participación. Para expresar la importancia de votar hoy y mañana, he estado pensando mucho en eso y yo voy a votar. Y estoy pidiendo a todo el mundo que vote. Yo sé que ustedes han visto a personas de muy alto perfil postear sobre las votaciones y no es porque queremos meternos en la política o porque creemos que sabemos todo. No, no lo sabemos. Somos seres humanos como ustedes que nos preocupamos por nuestro país y su futuro, por nuestros hijos y por la gente que amamos. Y quiero que todos salgan a votar, no se desalienten. Si es difícil, simplemente háganlo. La gente espera que ustedes se rindan, no lo hagan. Voten, salgan, hagan que sus voces cuenten. Nosotros vivimos en un país hermoso donde podemos hablar, no den eso por sentado. Salgan y voten. La cantante colombiana Shakira no se quedó atrás y en su cuenta de Twitter aseguró que estas elecciones son importantes para que se respeten los derechos de las minorías en la Unión Americana.
Los latinos somos la población que más rápido crece en Estados Unidos. Ahora más que nunca necesitamos hacer que nos escuchen. Y en un video publicado a través de Instagram, las estrellas de Hollywood Leonardo DiCaprio y Brad Pitt le hicieron un llamado a los estadounidenses. Dijeron, son las elecciones más importantes de nuestras vidas. Las elecciones no solamente son importantes cuando se trata del presidente, esta elección podría ser la más importante de nuestras vidas. Tanto está en juego desde seguridad para las armas, política migratoria, agua y aire limpios, y millones de personas tienen o no acceso a la salud. Estos temas serán decididos en la Cámara de Representantes, en el Senado y en decenas de carreras a la gobernación. Las elecciones determinarán el futuro del cambio climático, de la reforma a la justicia, financiamiento para la educación, la equidad para la comunidad LGBTI y su habilidad para votar. Estas elecciones serán una oportunidad para decidir la dirección de nuestro país. En este momento la gente está saliendo a votar en cifras récords en las votaciones tempranas, pero eso no es suficiente. Les pedimos que vayan a votar el 6 de noviembre y que hagan escuchar su voz, pero por favor no paren ahí. Entre ahora y el día de la elección hay mucho que pueden hacer para alentar a la gente a salir a votar, enviar mensajes de texto, llamar o tocar puertas. Visiten thelastweekend.org e involúcrense. Así es como su voto y su trabajo de voluntarios hará una gran diferencia. Y esto solo por compartir con ustedes algunos de ellos, a Taylor Swift, Barbra Streisand, por mencionar algunos nombres de lo que recuerdo, pero creo que en las últimas 48 horas muchos de las personalidades del mundo del espectáculo reconocidas hicieron este llamado al voto. Ahora bien, son las 4:12 minutos y quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País de España. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y como siempre gracias por invitarme. No, gracias a ti por atendernos y por estar allí. Mira, de estas elecciones hemos oído calificativos como cruciales, definitivas, trascendentes, importantes. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué en este momento hay esos y otros calificativos que pudiéramos seguir enumerando para definir estas elecciones de medio término? Bueno, yo creo por un número diferente de causas. Sí. No sé si necesariamente es así, que sea tan definitoria esta elección. Es una elección de mitad de término. Probablemente los resultados, de acuerdo a las encuestas más creíbles, dirán que el Partido Demócrata ganará la Cámara de Representantes, no así el Senado. No afectará en lo sustancial la posición del presidente, como sería el caso en otro tipo de resultados, si de pronto el Partido Demócrata ganara ambas cámaras. Yo creo que toda esta sensación de imprescindible elección y de determinante elección tiene que ver con el clima que se vive en el país, que es un clima áspero, un clima de enfrentamiento, de polarización, como señalaban ustedes antes, y que entonces ambas posiciones políticas, ambos partidos, sienten esta elección como definitoria. Y probablemente no lo sea, sino que sea otra elección más de mitad de término, donde a veces cambia de mano quién controla una de las cámaras, pero no mucho más que eso. Ahora, probablemente no lo sea. Eso iría en contra, como bien está señalando, de lo que se ha especulado o de lo que se ha sostenido. Es decir, el hecho de que los demócratas conviertan en realidad lo que han denominado la ola azul, ¿no va a incidir en decisiones, por ejemplo, del presidente Donald Trump? ¿No va a incidir de alguna manera en políticas particulares o hasta en decisiones que puedan tener que ver con un impeachment, como se ha señalado también? Bueno, es altamente improbable que el Partido Demócrata gane el Senado. La posibilidad de un impeachment entonces se elimina, porque un impeachment puede comenzar, debe comenzar en la Cámara de Representantes, pero es el Senado quien decide la remoción o no del presidente. Y en el caso de Clinton,
Recordemos que se inició en la Cámara de Representantes bajo control republicano y no avanzó en el Senado también bajo control republicano. Eso es bueno recordarlo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que sí puede ocurrir es que dependiendo de cómo sea el resultado y si es que el Partido Demócrata retoma control de la Cámara de Representantes, se profundice aún más la polarización. Porque la polarización no es solamente que hay dos partidos, entonces en algún sentido uno siempre podría pensar, bueno, cuando hay dos partidos, por definición se polariza el debate. Lo que ha ocurrido es que además ha habido una polarización ideológica, si se quiere. El Partido Republicano se ha corrido hacia la derecha, si uno quiere usar ese término, se ha hecho mucho más conservador en muchos temas que históricamente no lo era. Y el Partido Demócrata, con nuevos candidatos, con muchas mujeres y además con diferentes candidatos y candidatas que se han corrido a la izquierda, entonces va a polarizar probablemente el debate. Y eso no necesariamente significa que el presidente Trump tendrá que modificar su agenda, no sé si lo hará, pero sí que va a generar un proceso político aún más áspero y aún más inestable en muchos temas importantes. ¿Pudo cambiar la presencia del presidente Trump, esa presencia activa en la campaña, el resultado de las encuestas? Es decir, la presencia de Trump en esta campaña activa pudo disminuir de alguna manera la votación que podía haber recibido el Partido Demócrata, aunque aún no tengamos resultados? Bueno, el presidente es popular en algunos distritos específicos, muy popular. Y el Partido Republicano interpretó que su mejor arma de campaña es él mismo, y así lo ha hecho. Por el otro lado, los demócratas han sacado a la calle a un expresidente, lo cual es inusual. No tengo recuerdo de un expresidente en campaña como lo ha hecho Obama. Bueno, ambos partidos apuestan a sus mejores jugadores y aparentemente esos son sus mejores jugadores. Entonces, yo creo que va a aumentar un poco la participación, eso decían, dependiendo del clima, porque ha llovido en toda la costa este, de norte a sur, y eso siempre es un elemento que no ayuda a la participación. Pero veremos ese crecimiento y veremos también qué pasa con la conformación final de la Cámara, porque en realidad este es el primer término presidencial del presidente Trump, es la primera elección de mitad de término. Hay antecedentes que el electorado de Estados Unidos gusta de dividir al gobierno. Prefiere que un partido tenga una rama del Estado y que otro partido tenga al menos una de las instituciones de la otra rama del Estado. Es una costumbre, es parte de la cultura política. Le ha pasado a Obama, le ha pasado a Bush, le ha pasado a Clinton, que en elecciones de mitad de término han perdido control de alguna de las cámaras, sino de ambas cámaras. Entonces, eso es un poco una costumbre, parte de la cultura política del electorado. Ahora, Héctor, mencionaste al expresidente Obama, lo hacía yo también hace unos minutos atrás, y decía exactamente lo que acabas de comentar. Es inusual, tampoco tengo yo memoria de la participación de un expresidente de esta manera. No solo el presidente Obama, también lo ha hecho la ex primera dama Michelle Obama. ¿Por qué? Es decir, ¿qué hizo la diferencia para que Obama tomase esta participación tan activa y dijera casi que era la elección más trascendente? No sé por qué lo han decidido. Me llama muchísimo la atención. Viola una norma no escrita que dice que el expresidente se retira de la política, se retira por completo de la política, se dedica a temas intelectuales, se dedica a viajar, a dar conferencias, a ser parte del debate, pero retirado, detrás del escenario.
Y Obama es el primer expresidente que se coloca en el centro del escenario de esta manera en una campaña electoral. No sé si es una buena idea tampoco. Yo creo que hay algo muy poderoso en un debate electoral, que es mirar hacia adelante. Los expertos siempre aconsejan hablar del futuro, proyectar ideas y ser optimistas acerca del futuro. Y poner una campaña o organizar una campaña sobre la base del liderazgo de quien fue presidente y que no puede volver a ser presidente ni a tener cargo alguno, no necesariamente es una buena idea. Si yo hubiera sido parte de la campaña del Partido Demócrata, jamás hubiera aconsejado que Obama fuera el centro de esa campaña. Ahora, eso nos lleva, evidentemente, a preguntarte, ¿no hay líderes que sostengan una campaña? Es decir, que hay que recurrir al expresidente Barack Obama, no sabiendo exactamente si es o no una buena idea. ¿No hay líderes dentro del Partido Demócrata que sustenten una campaña electoral como para darle este papel protagónico? Bueno, es una campaña electoral de mitad de término, entonces no se elige presidente, se eligen gobernadores, claro. En algunos estados se elige un tercio del Senado y se elige toda la Cámara, que se renueva cada 2 años. Entonces, a nivel de distrito, sí que hay líderes, son los que han obtenido la nominación y son los candidatos, pero la figura de un presidente tiene por objetivo, su lenguaje, su retórica fue... apuntalar, apuntalar a los candidatos, por supuesto. Pero como nos llama tanto la atención y no ocurre con frecuencia... exacto, apuntalar a los candidatos. Presumiblemente Obama tiene buena llegada con el electorado joven y además hacer campaña en el sur, estados de minoría afroamericana, para promover que las minorías salgan a votar y que se sobrepongan a dificultades que con cierta frecuencia encuentran en los estados del sur. Eso también es un dato objetivo del proceso electoral de este país. Y que de esa manera podría ser decisivo en un resultado electoral. El caso de Georgia es el más notable porque tiene una candidata mujer afroamericana a la gobernación. Ahora, Héctor, hay quien señala, por ejemplo, que el Partido Demócrata ha hecho una campaña de reacción. Es decir, la agenda pública de los temas a discutir los ha impuesto el presidente Trump. Eso es, creo que, indiscutible. Es decir, el presidente Trump aparece un día, habla de las reglas del asilo, o habla de la caravana, o habla de lo que se le ocurra, e impone una agenda. En esto, el Partido Demócrata no ha logrado desplazar al presidente Trump ni poner un tema para discutir. Estoy de acuerdo. Es un presidente que tiene la iniciativa en sus manos, define agenda, encuentra temas que los transforma en munición electoral, los migrantes, por ejemplo, exagerando inclusive la importancia de ese tema, la gravedad, pero se ha transformado en un tema de campaña. Y por el otro lado, los demócratas están a la defensiva y actúan de manera reactiva, absolutamente, y cometen errores, además. Ejemplo es que han aparecido muchos candidatos demócratas que han hablado en campaña de socialismo, se han definido a sí mismos como socialistas. Algo que yo no recuerdo en décadas de vivir en este país, no recuerdo candidatos que hablen de socialismo y que se definan como socialistas. En la elección anterior lo hizo Bernie Sanders, el senador independiente, que fue candidato a la interna, a la primaria demócrata, pero ahora han aparecido candidatos a la Cámara de Representantes que se definen como socialistas. De vuelta, es un término que ha sido en este país mi experiencia en el claustro, nunca en el debate político electoral, y no sé si es una buena idea para el Partido Demócrata, porque Trump lo está usando
No en vano Trump dice, esos son los que van a convertir a este país en Venezuela y no lo voy a permitir. Lo hemos escuchado. Sí. Y yo creo que al final del día el electorado tiene un resabio de la Guerra Fría, tiene un reflejo contra todo lo que pueda ser socialismo, comunismo, etcétera, y que a la hora de votar no creo que eso sea útil para los demócratas. Pero también hemos visto republicanos, por ejemplo, que no se van hacia el extremo, como el presidente Trump. Es decir, el presidente Trump ha hecho que candidatos se muevan de las posiciones de sus partidos. Absolutamente, se ha perdido el centro. Aquel centro que agrupaba a vastos sectores de ambos partidos, a los demócratas más conservadores, a los republicanos más pragmáticos. Se ha perdido ese centro y esto tiene que ver sin duda con la candidatura de Trump, que fijó el debate en esos términos y allí quedará, dependiendo de lo que pase en esta elección de hoy, allí quedará el debate. Yo creo que, de vuelta, yo creo que probablemente los demócratas ganen en la Cámara de Representantes por pocos escaños, no por muchos, y el Senado sea retenido por el Partido Republicano, y esto no le haga daño a Trump, porque lo único que le haría daño a Trump en función de su reelección de 2020 sería perder ambas cámaras y perderlas de manera concluyente. Y casi nadie ha pronosticado ese tipo de escenario. Claro, pero digamos que también puede dejar esta elección lo que es una estrategia a definir para ese 2020, para esa reelección del presidente Trump. Es decir, también habrá que evaluar, como bien señalas, los resultados, qué funcionó y qué no. Finalmente, qué cosecha el presidente Trump con su discurso y con su actuación, y los demócratas tendrán entonces que definir cómo, para dónde, con quién o de qué manera van. Sí, yo creo que hay 4 elecciones claves que han sido claves en 2016 y que son claves hoy para mirar cómo es el comportamiento electoral. Esas son Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. En esos 4 estados son estados que van para un lado o van para el otro. Y los ganó Trump, los 4, lo cual le dio los votos necesarios para ganar el colegio electoral. Recordemos que la presidencia no es por voto directo, sino por voto de los integrantes del colegio electoral. Esos 4 estados le dieron los votos necesarios en el colegio electoral para ser elegido presidente, porque el voto popular lo perdió. Ahora bien, 3 de esos 4 estados, Trump los ganó por una diferencia de 1%. Entonces hay que ver qué pasa en esos 4 estados en relación a esa historia, y eso será un importante dato para proyectar 2020 además. Y ambos partidos van a estar mirando muy de cerca lo que pase allí, porque esos 4 estados de vuelta elegirán al presidente en el 2020. Pues habrá que estar, como bien lo dices, atentos a los resultados en la noche de hoy. Héctor Chamiz, Héctor, de verdad, gracias por estar con nosotros, como siempre. Buena tarde para ti. Gracias a ustedes, hasta siempre. Vale, Héctor Chamiz, columnista del diario El País de España y profesor de la Universidad Georgetown. Son las 4:30 minutos en la costa este. Revisemos rápidamente otras noticias que también están en la agenda informativa del día. Y en Estados Unidos no solo es noticia la jornada electoral. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York continúa el examen de los candidatos a integrar el panel de jurados para el juicio por narcotráfico contra Joaquín alias El Chapo Guzmán. Ya está cerca de elegir a los 12 jurados titulares y a los 6 suplentes. Saludamos en Nueva York a Alejandro Rincón, quien tiene más información. Alejandro, buena tarde para ti.
Hola Idania, televidentes del Canal de las Américas. Comenzamos con este contacto entregándoles una información de último momento y un desarrollo de suma importancia para esta noticia. El juez Brian Cogan ha declarado por terminado el proceso de preselección y o entrevista de los precandidatos a integrar el panel de jurados para el proceso o juicio por narcotráfico en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En total, 40 personas han sido decretadas por la Corte como idóneas o aptas para analizar todos los argumentos o evidencias que van a ser presentadas dentro de ese proceso. Y atención, hay un segundo elemento clave de desarrollo de esta noticia y es, en minutos empezará el proceso de entrevista final de esos 40 precandidatos. De forma tal que al terminar este proceso de entrevista quedarían ya listos los 12 jurados titulares y 6 suplentes. Consecuencia inmediata del avance rápido que ha tenido este proceso de preselección de jurados es que incluso esta misma tarde o en la noche de este martes podría quedar ya definido ese panel de jurados, quienes a futuro tendrán en sus manos las decisiones y sobre todo determinar la culpabilidad o no sobre los cargos que se le imputan al mexicano de 61 años. A propósito de este proceso, NTN 24 ha consultado con un abogado criminalista de origen hispano que en el pasado ha enfrentado procesos con el juez Brian Cogan, que ahora mismo tiene a su cargo el proceso en contra de Guzmán Loera, y él en los siguientes términos nos explica una particularidad de este proceso de selección que en su concepto es atípico. El punto es que quieren descubrir si hay algún prejuicio. Lo interesante de este caso, además de otras cosas, es el hecho que el juez Cogan está supervisando la selección. Normalmente es un magistrado juez que hace o toma esa autoridad y ayuda y promueve la selección. Sin embargo, aquí Cogan está tomando posesión, vamos a decir, de ese proceso. Y eso es para evitar también que haya problemas con la apelación, donde él actualmente está manejando la selección. Él no la va a controlar totalmente, pero él está haciendo las preguntas. Tienen un cuestionario que están leyendo de las contestaciones y él está en control y la supervisión del proceso. El proceso de preselección también ha estado caracterizado por algunas anécdotas que han tenido lugar dentro de la sala del juez Brian Cogan y en particular por las personas que han sido descartadas de este proceso. Aproximadamente más de 30 han sido eliminadas en ese proceso de entrevistas, entre ellas una persona que a nivel profesional se dedica a ser imitador de Michael Jackson, otra persona que por ejemplo decía que el nombre del Chapo le era familiar porque cerca de su casa vendían un producto alimenticio, un sándwich con el nombre de El Chapo. Y una tercera persona, un hispano de origen colombiano, que en ese proceso de entrevista reveló al juez Brian Cogan que pidió a un oficial de la corte que le consiguiera un autógrafo del acusado por narcotráfico. Elementos todos en cada uno de estos 3 casos que hicieron que fueran descartados de este proceso de preselección. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. También es noticia la entrada en vigencia hoy de la ley que elimina la pensión vitalicia a los expresidentes de México. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos señala en su artículo 10 que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Fue una de las promesas de campaña del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La pensión de unos $10,000 había sido creada por acuerdo presidencial en el gobierno de Miguel de la Madrid, que gobernó México entre 1982 y 1988, y hasta hoy era cobrada por los expresidentes Luis Echeverría y Vicente Fox. Es noticia el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien le ha enviado una carta a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para manifestar su rechazo al asilo político otorgado al exguerrillero chileno Ricardo Palma en París y le ha pedido que tome acciones para revocar este beneficio dado a este ciudadano sobre quien pesa una orden de captura internacional. Juan Pablo Monsalve tiene información.
Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues esta decisión fue adoptada por la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas, un hecho que sin duda pues continúa generando molestia, específicamente en la centro-derecha chilena. Desde el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera, a través de su ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, confirmaron el envío de esta carta a Emmanuel Macron, pidiéndole de una u otra forma que sea revertida esta decisión. Y en ese sentido se le va a solicitar al presidente de Francia que pueda intermediar, dado las facultades que tiene, para solicitar que la Oficina de Derechos, de los Derechos y Protección de Refugiados y Apátridas pueda revocar su decisión. Chile tiene plenas garantías de debido proceso. Por su parte, la senadora y también presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselbergher, confirmó que presentará hoy ante el Parlamento un proyecto de acuerdo con el objetivo de que el Poder Legislativo chileno manifieste su rechazo a esta decisión. Vamos a presentar proyectos de acuerdo tanto en la Cámara como en el Senado para poder aunar fuerzas con todas las fuerzas políticas que quieran sumarse para decir que acá lo que está en juego no es solo la condena de una persona que fue juzgada ya por los tribunales y condenada, sino que está en juego el respeto a nuestro Estado de Derecho. Es decir, acá lo que Francia está diciendo es que en Chile no se dan las condiciones para que alguien pueda venir a cumplir condena en nuestro país, y eso es inaceptable. Mientras tanto, la familia del exguerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca celebró esta decisión adoptada por la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas y asegura que de una u otra manera su familia y sus seres queridos ahora en Francia podrán rehacer sus vidas. Ellos están muy contentos, están tranquilos. Yo creo que por primera vez se están planteando el futuro, como muchos de nosotros en otras épocas, y están muy profundamente agradecidos de haber sido escuchados por las instituciones francesas, y además es un país que tiene que las distinciones sobre los poderes institucionales absolutamente nítidas. Eso uno lo puede sentir caminando en la calle. Este hecho pues sin duda ha generado gran preocupación en territorio chileno, específicamente en el Poder Judicial. El juez Mario Carroza ha asegurado que mantiene la orden de captura internacional contra el exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, quien debería venir a territorio chileno a cumplir una condena de cadena perpetua. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Gracias a Juan Pablo Monsalve. Hacemos la primera pausa. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Y al regreso, volvemos al tema del día. Las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ya regresamos con más. Continuamos con La Tarde. Los estadounidenses continúan votando en estas elecciones de mitad de mandato convertidas en un referéndum sobre Donald Trump, aunque para algunos no lo sea, como escuchábamos a Héctor Chamis hace unos minutos. Los republicanos están ante el desafío de conservar la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso y la oposición demócrata aspira a cambiar esta balanza. Revisemos en números cómo está la distribución del poder legislativo y qué es lo que está en juego hoy para representantes, senadores y también gobernadores. Andrea Bernal nos acompaña en la tarde de hoy. Andrea, bienvenida. Y Dania, qué gusto estar contigo aquí en la tarde para poder poner sobre la mesa un poco el contexto de lo que se juega en Estados Unidos, sobre todo lo que también tú decías del referendo de Donald Trump y otras aristas importantes, el discurso de odio, las caravanas de migrantes, los paquetes bomba, tanto en juego en medio de estas elecciones de mitad de término. Veamos cómo el Partido Demócrata va a medir su pulso político ante los republicanos que tienen hoy la mayoría en el legislativo. Veamos cómo está conformado el Senado estadounidense, importante en la actualidad. De las 100 bancas de la Cámara Alta, 51 senadores son republicanos y 47 son demócratas. Ahí lo tenemos en la pantalla. Los 2 escaños restantes pertenecen a los legisladores que son independientes. Los republicanos tienen el control
por una diferencia mínima. Y en estos comicios esperan ampliar justamente esa ventaja, lo tenemos ahí. En estos comicios solo serán renovadas del Senado 35 sillas, es decir, un tercio de ese Senado. De esas 35, 8 serán claves para definir las nuevas mayorías, porque recordemos que el mandato de los senadores dura un total de 6 años y se renuevan por tercios cada 2 años. Los demócratas acuden a esta elección pues en desventaja, porque de los 35 escaños en disputa deben defender 26 y arrebatarle al menos 2 a los republicanos en bastiones rojos como Nevada, Arizona o Tennessee. Mientras que los republicanos solo tienen 9 escaños en juego y serán claves los resultados en estados como Texas, Florida, Nueva Jersey, Nevada y Arizona, donde pues la competencia es ajustada. 35 en disputa en el Senado, que por ahora pues el control del Senado lo tienen también los republicanos con una mínima diferencia de 1, pero está en juego. Vamos a revisar también la Cámara de Representantes, compuesta por 435 curules y cuya mayoría se obtiene con 218 diputados. En este caso, la ventaja de los republicanos ahí sí es amplia, con un total de 241 escaños frente a 194 de los demócratas. ¿Y qué se juega en estos comicios? La totalidad de la Cámara, eligen a todos. Hay 45 que determinarían si el partido de gobierno continúa liderando o se convierte en el bastión de la oposición. En esas elecciones los demócratas esperan arrebatarle a los republicanos el control de la Cámara Baja. Andrea, vale la pena revisar, es decir, cuando comenzamos a leer hoy en relación a los diferentes candidatos que participan en esta elección de medio término, vale la pena revisar algunos de ellos porque pueden hacer historia de acuerdo a los resultados. Es que muchos de ellos llegaron a ser candidatos justamente de minorías, Idania, y en un gobierno como el de Donald Trump, sin duda ser un candidato de minoría y poder incluso llegar a una de estas sillas, y si no las nacionales, incluso las locales, es muy importante. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Alexandra Ocasio-Cortez. Ella es candidata por el Partido Demócrata. Imagínese usted, 28 años, sin pasado político, con un presupuesto 10 veces menor que el de su contrincante, se impuso entre las bases de su partido. Es una latina del Bronx, trabajó como camarera y puede convertirse en la mujer más joven de la historia en llegar al Congreso. Entre otras propuestas, defiende expandir el programa de salud pública a todos los ciudadanos y eliminar la agencia ICE, que es la agencia de migración. Otro nombre importante, Rashida Tlaib, hija de padres inmigrantes palestinos, puede convertirse en la primera musulmana que llega al Congreso en representación del estado de Michigan. De hecho, su opción está asegurada porque los republicanos no presentan candidato. El escaño que ocupará lo dejó libre en diciembre el demócrata John Conyers, quien renunció al cargo que había ostentado durante más de 50 años por denuncias de acoso sexual. Otro nombre para tener en cuenta, Andrew Gillum, busca ser el primer gobernador afroamericano del estado de la Florida. Es alcalde de Tallahassee desde el 2014. Una de las voces más progresistas del Partido Demócrata tiene el desafío de lograr la victoria en un estado republicano desde hace casi 20 años. Tiene 34 años, creció en Miami y fue el primero de su familia en ir a la universidad. Y no se nos olvide, Christine Hallquist podría ser la primera gobernadora transgénero de Estados Unidos. La representante de Vermont ya hizo historia al ser la primera candidata trans de un partido importante. Su camino, sin embargo, pues es cuesta arriba porque su contrincante republicano siempre figuró como favorito en las encuestas. Y queremos cerrar esta revisión con Lupe Valdés. Fue sheriff de Dallas por años y ahora busca ser la primera gobernadora de Texas de origen latino, abiertamente lesbiana, es hija de inmigrantes mexicanos y la menor de 8 hermanos. Estudió administración y después hizo una maestría en criminología y justicia penal. La demócrata obtuvo más votos que cualquier otro candidato de su partido en las primarias. Y una de las críticas que se le han hecho es que se escuda en su sexualidad y sus orígenes para esquivar preguntas políticas en los debates. Andrea, bueno, una baraja de candidatos, estos son algunos de los que pueden llegar evidentemente a hacer historia. Hay que estar al tanto de los resultados y ya seguramente mañana podremos comentar. Pero importante también señalar que además del Congreso, hoy se eligen gobernadores, también allí, digamos, la batalla es hasta el último voto entre republicanos
y demócratas. Y Dania, porque en estos momentos también los republicanos tienen la mayoría de los gobernadores en el país. Entonces imagínese usted, la Casa Blanca por supuesto, la Cámara de Representantes, el Senado y los gobernadores. Todo el poder político en estos momentos es de los republicanos, así que lo que se juegan los demócratas no es poco. De los 50 estados de la Unión Americana, 33 están gobernados por republicanos, 16 están en manos de los demócratas y solo Alaska cuenta con un mandatario independiente. Los republicanos dominan casi todo el centro y el sur también de Estados Unidos, incluyendo sus bastiones en Texas y en la Florida. Los demócratas, aún con menos estados en su poder, gobiernan 2 de los más poblados, California y Nueva York. Y tanto demócratas como republicanos pues van a medir fuerza hoy. Se elegirán los gobernadores en 36 de los 50 estados, entre estos California, Nueva York, Texas y Florida. Vuelvo contigo, Idania. Andrea, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Andrea, aparte del especial que hoy haremos y que comenzará a partir de las 8 de la noche, elecciones de medio término en los Estados Unidos. Buena tarde para ti. Nos vemos más adelante, gracias. Seguro que sí. Hablemos ahora del voto latino, importante en esta jornada electoral. Más de 29 millones de hispanos están habilitados para participar en esta jornada. De acuerdo con cifras del Centro de Investigaciones Pew, los latinos representan un 12.8% de todos los electores del país y es considerado un grupo crucial en estos comicios. Pero aún así, muchos de ellos no ejercen su derecho al sufragio. Carolina Valladares tiene este reporte en Virginia. Carolina, muy buena tarde. ¿Qué tal, Idania? Buenas tardes para ti. Nos encontramos en este colegio electoral que se llama Randolph Elementary School y está ubicado en Virginia, precisamente en el condado de Arlington. Es el distrito electoral, la circunscripción número 1 de 50 de Arlington. ¿Y qué tiene en particular? Pues que aquí vienen muchos latinos a votar. Justo quiero mostrar este momento. Cada vez que aquí aplauden es que una persona que no había votado antes, pues por fin tiene ese derecho adquirido de poder votar en este país. Hemos sido testigos de cómo muchos latinoamericanos han gozado por fin de ese derecho de poder votar. Hemos hablado con ellos. También hemos sido testigos como en este distrito electoral es muy mix, es muy heterogéneo. Aquí no solamente hay latinos, también hay personas pues de backgrounds muy diversos. Pero hay que decir una cosa, que este distrito los latinos son la minoría mayoritaria por encima de los afroamericanos y que su voto cada vez pues tiene más peso, no solamente en Arlington, Virginia. Otra persona otra vez, escuchamos que ha adquirido otra vez ese derecho a votar. Volvemos al tema anterior que decía que cada vez más pues tienen ese derecho, acuden a las urnas y tienen mucho que decir en esas elecciones porque ya son, como decías tú antes, 29 millones de latinos los que pueden votar este noviembre, este 2018. Es mucho lo que está en juego para los hispanos en estas elecciones de medio término. En primer lugar, y quizás lo más importante, es que del resultado de estos comicios dependerá la posibilidad de acción que tendrá el presidente Donald Trump para poner en marcha sus controversiales reformas. Y pese a que pudiera creerse que en su mayoría los latinos se inclinan hacia el lado demócrata, en oposición a las duras políticas migratorias de los republicanos, históricamente ha quedado demostrado que se trata de un grupo bastante desigual en cuanto a su postura. De hecho, casi 30% de los votantes hispanos apoyaron a Trump en las elecciones de 2016. Además, según han explicado los analistas, no necesariamente la migración es algo que les afecta a todos por igual. Depende mucho de su situación actual y de los antecedentes que tengan. Son temas como la salud, la educación y el empleo los que más les preocupan. Según el Centro de Investigaciones Pew, 62% se identifica con el Partido Demócrata, asegurando que este bloque se preocupa más por sus necesidades, mientras que 27% apoya al Partido Republicano. Y lo que es interesante es que también estamos viendo un crecimiento en la población latina en estados como Tennessee y Georgia, pero donde se complican las cosas un poco ahí es que muchos de esos latinos no son elegibles para votar, es decir, son probablemente inmigrantes. La población hispana, junto con la asiática, son las dos mayores minorías en la Unión Americana. Hay más de 56.6 millones de hispanos en el país y expertos le recuerdan a los funcionarios públicos que no los deben abandonar. Ambas son porciones crecientes del electorado estadounidense que ambos partidos necesitan prestarles atención a través de su comportamiento
Los latinos y los asiáticos americanos han demostrado que ni los republicanos ni demócratas pueden tomarlos por sentados y están dispuestos a cambiar basados en sus intereses. California, Texas, Florida y Nueva York son los estados que tienen el mayor número de latinos. Y es justamente allí donde se refleja una tendencia marcada de competencia en los postulados al Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones. Y Dania, también desde que hemos llegado a este centro electoral, pues no han pasado de venir personas a este lugar, y un dato que nos facilitaban los organizadores, los que están aquí a cargo de esta jornada electoral, es que han votado hoy muchas personas. Vamos a dar la cifra. Aquí se registraron 3.100 electores, de los cuales a las 4 de la tarde ya habían votado 1.100. Puede parecer una figura baja, pero lo cierto es que es un récord en este lugar, y más considerando que son muchos latinos que vienen aquí a votar. Estamos con la presidenta de este colegio electoral. Ella es Kitty Clark Stevenson. Thank you very much. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarle por qué está pasando eso, por qué cada vez más personas están llegando aquí en este tipo de escuelas para votar, considerando que muchos de ellos son latinos. ¿Por qué? Bueno, creo que lo más importante es que trabajamos muy duro para asegurarnos de que cualquiera que es elegible para votar pueda hacerlo. Así que hicimos cosas muy específicas para asegurarnos de que no solo supieran dónde estamos, sino de cómo funciona el sistema. Hicimos programas de educación especial y preparamos un equipo bilingüe lleno de conocimientos para que pudieran ayudarlos a entender el proceso y cómo lo hacemos. Es algo que hemos hecho en los últimos 5 años. Nuestro precinto en el que estamos, nuestro distrito, es uno de los más variados por etnia, lenguaje, raza, más que los otros en el condado de Arlington, así que es muy importante para nosotros. Hemos visto muchas personas viniendo aquí que al principio no podían votar y luego pudieron hacerlo. ¿Puede informar por qué deben hacer ellos cuando lleguen aquí? Bueno, lo que deben hacer es recordar que los votantes registrados anualmente son llamados por el Estado para verificar sus datos y su dirección. Hay algunos que no aparecen, pero si eso no lo hacen en los últimos 30 días, entonces los pasan a una categoría de inactivos. Eso significa o que se mudaron completamente del condado, que se mudaron del estado, o puede ser la dirección correcta o simplemente ellos no respondieron. Así que al presentar esta oportunidad para hablar con los oficiales, de explicarles por qué están inactivos, nos permite conseguir información y no podemos cambiar ningún registro sin su firma. Así que debemos actualizar sus registros con su permiso. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando reciban pues esa carta de las autoridades locales, actualizarla, decir dónde viven para así cuando vengan a los centros de votación pues no tener problemas adicionales. Además, decirles que faltan exactamente ahora 2 horas para que cierren todos los colegios electorales aquí en el estado de Virginia. Adelante, Dania. Gracias, Carolina, gracias por la información, gracias por los detalles de la misma desde allí, desde un centro de votación donde se encuentra Carolina Valladares, una de nuestras periodistas allí en los Estados Unidos. Volvemos más adelante si hay información en desarrollo. Ahora bien, cuando son las 4:59, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado su discurso en la campaña electoral en el tema inmigración ilegal. En plena contienda, su administración anunció la construcción de un muro fronterizo a partir del mes de febrero entre los estados de Texas, en la Unión Americana, y Tamaulipas, en el lado de México. En la ciudad del Paso, quiero saludar a Cristina Caicedo Smith. Ella es periodista de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Cristina. De manera tranquila transcurre uno de los días más importantes de la política estadounidense. Aquí en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza y centro de lo que es la política inmigratoria por parte del presidente de Estados Unidos, la gente ha salido a votar de manera tranquila. Sin embargo, muchas personas salieron a votar anticipado. En uno de estos centros de votación vemos cómo llegan los hombres, las mujeres, los niños, acompañando a los adultos, sobre todo en este proceso electoral que es muy importante para muchos. Las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar me han dicho la importancia
importancia de mantener una cosa, el seguro médico, y por otro lado la inmigración. Muchos de ellos no están de acuerdo con la llegada irregular de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos y que es importante apoyar las políticas del presidente Donald Trump. Mientras tanto, en esta ciudad fronteriza todavía se manejan algunos operativos y algunas vigilancias de lo que está ocurriendo, sobre todo con la llegada de esta caravana que se anticipa lo haga en las próximas semanas, pero mientras tanto aquí en El Paso, Texas, continúa de manera muy tranquila el día electoral, uno de los días más importantes, como les mencionaba, de la política estadounidense y que definirá la agenda, la próxima agenda, o que el presidente de Estados Unidos pueda cumplir esa agenda en los próximos 2 años que le queda de presidencia. Para NTN 24, Cristina Caicedo Smith, Voz de América, El Paso, Texas. Pues no queríamos no tener presencia en la frontera, que ha sido, como decíamos antes, un tema tan álgido en esta campaña electoral. Un sector de la sociedad estadounidense es clave para estas elecciones y son las mujeres. Ellas representan más de la mitad de la población y su influencia en la política nacional viene increciendo. Además de estar en auge, por supuesto, movimientos sociales como el conocido Me Too, en apoyo a las víctimas de acoso sexual y en reivindicación de los derechos y la presencia de las mujeres en este proceso electoral, pues ha tenido cifras récord. Veamos esta nota. En Estados Unidos la población es de cerca de 329.900.000 personas. El 51% son mujeres. Ellas vienen siendo un factor determinante en la vida política de la Unión Americana y ahora, con la presidencia de Donald Trump, han ganado mayor visibilidad. Los comentarios machistas del republicano, además de elevar la indignación, las ha unido. Es increíble todas apoyarnos, muchos estamos pasando por las mismas cosas, así que es grandioso tener esa hermandad de apoyo. Por decenas se pueden contar las marchas en contra de las políticas del magnate. Un movimiento, o más bien ola de reivindicación de los derechos a la que parecen haberse subido los partidos políticos, pues para este proceso electoral de medio término se registró un número récord de candidatas. El número de las que se postuló fue 476, la mitad de ellas ganó las primarias, así que tenemos unas 276 mujeres que van a estar en los boletines de votación, lo cual es un número récord. Y es que el descontento en las calles fue mayor tras el escándalo de Brett Kavanaugh. Sobre todo, ver cómo, a pesar de las declaraciones de la víctima, el juez nominado por Trump fue confirmado. Las mujeres estaban indignadas sobre la forma en la que ella fue acosada y humillada por un comité del Senado. El senador Cass y yo no pudimos estar con los comités y subcomités en el Senado y las mujeres fueron motivadas a postularse en números que nunca antes se vieron. Un voto sin duda crucial en la Unión Americana, pues en juego está el control de las 2 cámaras del Congreso, por ende, el poder de decisión sobre las políticas que influyen en sus vidas diarias. Expertos y analistas esperan un golpe electoral, pues esta será la primera gran elección luego de que una mujer tuviera por primera vez una oportunidad real de llegar a la Casa Blanca, un hecho que dejó la puerta abierta para un cambio político en la Unión Americana. Quiero saludar en esta parte del programa a Eduardo Gamarra, analista político. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer, como siempre, Idania. Gusto saludarte. Igual para nosotros tenerle. ¿Estrategia este número tan importante de mujeres en distintas candidaturas para ambas cámaras y para gobernaciones? ¿Estrategia del Partido Demócrata? ¿Cree usted que eso pueda de alguna manera motivar la participación femenina? Bueno, lo que hemos visto obviamente a nivel nacional, como decía la nota, hemos tenido un récord de mujeres y no sé si fue producto de una estrategia demócrata. Yo creo que es en realidad producto más bien de lo que este país y las mujeres han venido experimentando durante los últimos 2 años, ¿no? Se ha dado una respuesta femenina muy interesante. Inclusive tenemos campañas acá en el sur de la Florida, por ejemplo, tenemos de parte del Partido Demócrata 3 mujeres
¿no? que tienen buenas posibilidades de ganar. Y en uno de los distritos son dos mujeres, una republicana y una demócrata, de manera que en general ha sido sorprendente el número de mujeres candidatas. Lo que veremos al final, y creo que en la Cámara Baja sí vamos a ver una importante presencia de mujeres. Probablemente vamos a llegar a tener el 25% de los 435 miembros de la Cámara del sexo femenino, algo que va a ser un récord, ¿no? Un récord importante definitivamente, sobre todo en el devenir electoral en los Estados Unidos. Otra de las apuestas, otras de los issues en una campaña en los Estados Unidos siempre tiene que ver, profesor Gamarra, con la participación de los hispanos, con la participación de los latinos, que nunca logra concretarse en el número que todos quisieran. ¿Cree usted que esta vez pueda haber una diferencia? Mire, todavía no tenemos los datos, ¿no? Más que los datos sobre el voto preliminar. Y bueno, inicialmente estábamos un poco con ese análisis que acabas de hacer, ¿no? Que los latinos son la promesa del futuro y siempre serán la promesa del futuro, pero que nunca se cumple. El 2016 estábamos muy entusiasmados con los 27 millones de latinos que tenían elegibilidad y pensábamos que iba a votar un buen porcentaje, y no fue así. Ahora estamos viendo algunas cifras que nos señalan que es posible una gran votación latina, ¿no? Y ahora uno tiene que matizar eso porque, por ejemplo, acá en el sur de la Florida el voto cubano siempre ha sido alto. Los cubanos votan inclusive más que los blancos. Entonces, tenemos que matizar eso con el voto mexicano, el voto puertorriqueño, etcétera, que históricamente ha sido muy, muy inferior. Pero pensamos que vamos a llegar a tener una votación superior al 50%, que sería muy significativo, particularmente para una elección de medio término. Bueno, justo estaba leyendo antes de entrar al programa que la participación en Tallahassee, allí en Florida, por ejemplo, de los puertorriqueños estaba siendo absolutamente importante. Sí, mira, Idania, nosotros hicimos una encuesta hace algunos meses, ¿no? Sobre el voto puertorriqueño. Vimos una alta tasa de inscripción, ¿no? Pero siempre el voto puertorriqueño ha sido una promesa importante porque sobre todo se inclinan hacia el Partido Demócrata, y particularmente en este contexto podría ser el voto determinante porque es un contrabalanceo muy importante al voto cubano, sobre todo. Sin embargo, al final la cifra de puertorriqueños inscritos ha llegado a 77,000. Puede ser una cifra importante si es que votan, ¿no? Y particularmente en algunos distritos puede ser hasta determinante. Inclusive puede ser determinante para el alcalde de Tallahassee, el señor Andrew Gillum, ¿no? Que también ha sido una gran sorpresa, particularmente por el voto afroamericano. Las cifras hoy indican que también vamos a tener un voto récord del afroamericano, y eso también podría ser determinante al final. Es decir, ¿coincide usted, profesor Gamarra, con las encuestas que hablan de que los demócratas ganarían la Cámara Baja, pero los republicanos preservarían el Senado? ¿O usted cree que algunas de estas votaciones puede hacer una diferencia? Mira, Idania, como persona que hace encuestas, te digo que siempre hay que tener una alerta, ¿no? Claro. Particularmente por lo que pasamos el 2016. Las encuestas a las que te refieres están midiendo el sentimiento nacional, ¿no? Y el sentimiento nacional es precisamente ese que señala que los demócratas podrían ganar entre 23 y 40 escaños en la Cámara Baja. Los más optimistas nos dicen 40, ¿no? Los más pesimistas 23, con los que controlarían la Cámara Baja. Pero esas son encuestas a nivel nacional. Las encuestas que yo he venido haciendo, que han sido a nivel local, inclusive en pequeños distritos, me confunden un poco porque las carreras son un poquito más estrechas, ¿no?
Y si bien creo que la tendencia nacional se va a mantener, yo no me aventuraría todavía, ¿no?, a dar una cifra tan contundente. Coincido y creo que los demócratas tomarán la Cámara Baja. Coincido y pienso que la Cámara Alta se mantendrá en manos republicanas y probablemente incrementarán su control de la Cámara Alta. Pues estamos, como todos, ¿no?, esperando el resultado en la noche de hoy de estas elecciones de medio término en los Estados Unidos para saber exactamente qué pasó. Las encuestas, como bien usted señala, profesor, tampoco han sido lo más asertivas, no solamente en los Estados Unidos, sino digamos que a nivel mundial últimamente. Habrá que esperar. Gracias por acompañarnos como siempre, gracias por estos minutos. Al contrario, un placer. Igualmente para nosotros. Eduardo Gamarra. Con eso vamos rápidamente a cumplir los compromisos comerciales de NTN 24 y al regreso vamos a hablar de un tema que es noticia más allá de las elecciones de medio término y es la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Este fin de semana, recordemos, hubo un enfrentamiento, 3 muertos. De la Guardia Nacional Bolivariana es la cifra oficial, aunque hay quien señala que son más y que simplemente no se están dando a conocer. ¿Qué pasa en esa zona sur de Venezuela? Rápidamente, al regreso, Américo de Gracia, diputado, uno de los denunciantes ya desde hace un tiempo atrás de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, estará con nosotros. En breve, ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. La presencia de la guerrilla colombiana del ELN en Venezuela deja cifras mortales. Según el reporte oficial, 3 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habrían muerto el pasado fin de semana en medio de un enfrentamiento entre los uniformados y presuntos militantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional. Ocurrió en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, después de la detención de Luis Felipe Ortega Bernal, líder del grupo criminal. En represalia al arresto, el ELN habría adelantado una emboscada a una base militar utilizando granadas. Otros 10 militares resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no se refirió a los atacantes como miembros del ELN. De hecho, los llamó paramilitares. Criticó además al gobierno de Iván Duque por lo sucedido. Se ha reforzado el estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela. En Venezuela no hay cabida para grupos armados, para grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Desde el oficialismo no se toman acciones contra los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, que según las denuncias de los diputados opositores, se encontrarían delinquiendo en territorio venezolano. De hecho, se intentaría acallar al mensajero, pues Nicolás Maduro amenazó a los activistas del partido político Causa R por desnudar un secreto a voces. Luis Laya nos ha enviado este informe desde Caracas. En los últimos meses se ha evidenciado la presencia de grupos irregulares, principalmente el ELN, en territorio al sur de Venezuela. En octubre se enfrentaron a delincuentes que controlaban las minas ilegales de Bolívar y este fin de semana se enfrentaron a la Guardia Nacional en Amazonas. Dirigentes de los estados fronterizos denuncian complicidad del ELN y el gobierno nacional para la explotación ilegal aurífera. Pero ya no podemos discutir que si está el ELN o no el ELN. Si has agarrado a un oficial, a un jerarca del Ejército de Liberación Nacional, lo has metido preso, tiene carnet de la patria, cédula de identidad venezolana, licencia en nuestro territorio, ¿qué vamos a discutir, por Dios?
Incluso señalan que desde antes de la explotación minera el gobierno tiene acuerdos políticos con grupos irregulares. El propio Hugo Chávez en vida declaró que el ELN era parte del proyecto político bolivariano. Esas son palabras textuales de Hugo Chávez. Solórzano señala que esto se demuestra en el trato desigual que se da desde la Fuerza Armada a estos grupos y la fuerte represión a quienes protestan contra el gobierno en las calles. A mujeres sin armas, a hombres sin armas, a jóvenes con escudos de cartón, nos reprimían brutalmente. Ahora vemos al señor Padrino López el día de ayer pidiéndole por favor que desalojen el territorio nacional. Sobre el enfrentamiento con la Guardia Nacional, las opiniones son encontradas. Unos hablan de militares honestos y otros de disputa entre bandas. Se generan enfrentamientos entre las bandas criminales. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo que actuaron estos irregulares aparentemente es para rescatar a las personas que habían sido detenidas, veto a saber por cuál razón, que tiene que ver sin duda alguna por alguna diferencia puntual entre ellos. Desde la Asamblea Nacional rechazaron las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien acusó a De Gracia de ser financiado por mafias. Señalan que fue amenazado. Que con el Plan Nacional del Arco Minero del Orinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo. Los parlamentarios señalaron que la postura del ministro de la Defensa debe ser la de resguardar la soberanía nacional y no tratar con displicencia a estos grupos irregulares. Asimismo, señalaron que todo este problema con el ELN y su presencia en el territorio nacional podría solventarse a través de una postura seria con respecto al arco minero y no a través de su manejo irregular. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro Laya. Para hablar de esto, para profundizar, para ampliar información que tiene que ver con la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, nos acompaña Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el partido La Causa R. Américo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes a ustedes, al pueblo colombiano y por supuesto al mundo entero que nos ve a través de NTN 24. Agradecidos de verdad. Américo, ¿por qué se niega el ministro de la Defensa, el general Padrino López, a reconocer la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano? La pregunta es pertinente porque el ELN, incluso la FARC, pero el ELN, que es el tema que nos ocupa, viene haciendo un trabajo encomendado por el régimen. Y ustedes mismos en ese extraordinario abreboca que dieron de la situación que está viviendo el país, señalan pues cómo el entonces presidente Chávez presentaba como un proyecto homólogo al proyecto bolivariano, al ELN y a la FARC. Eso es correcto, lo pueden buscar en Google, cómo estos personajes se presentan como aliados al régimen. Pero hay otras evidencias, un régimen que les pone estatua a Marulanda y que recibe como canciller prácticamente con alfombra roja a Rodrigo Granda, con todos los privilegios y todos los honores casi de un jefe de Estado. Y el ELN ya tiene tiempo operando, por lo menos que nosotros conozcamos, desde el año 2006 en Amazonas. ¿En qué? En droga, en procesamiento de laboratorios de cocaína, en tráfico de combustible, en explotación diamantífera y aurífera. En el caso del Estado Bolívar están operando concretamente en Parguasa, que es el sur del municipio cedeño del Estado Bolívar, cuya capital es Caicara del Orinoco. Ahí están explotando coltán. En el mismo municipio cedeño, en San Vicente de Paúl, están explotando diamantes. Y en el caso del municipio Sifontes, que es cercano al pueblo donde yo vivo, Upata, Tumeremo, están explotando. Estoy hablando de la otra frontera, estoy hablando de la frontera que da cara con el Esequibo venezolano y con Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Ahí están explotando oro. Y por supuesto esto lo hacen con la venia, con el aval del régimen de Nicolás Maduro, y los tienen como aliados. Tan aliados son que no los mencionan, no se atreven ni siquiera a revelar sus nombres o a revelar que en efecto el ELN tiene incursiones, tiene práctica y tiene operaciones
financieras, mineras, económicas, sociales y militares y políticas. Y creemos y estamos convencidos por toda la investigación que hemos hecho durante todo este tiempo, que la operación obedece a 3 razones fundamentales. La primera razón es, por supuesto, financiera. Mantener un ejército de 20, 30, 50 mil hombres armados, como lo mantiene el ELN, necesita recursos financieros, y eso se pueden nutrir perfectamente de las operaciones mineras que hoy se desarrollan en Venezuela. El segundo elemento es servir de elemento de recaudación para ingresarla a las arcas de los boliburgueses venezolanos, de los enchufados del gobierno y, por supuesto, al Tesoro Nacional, vale decir al Banco Central, que luego este dinero sale por contrabando, tanto así que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los está acusando de esto. Y el tercer elemento, que es también digno de análisis, es que pretenden utilizar como infantería, prácticamente como militarmente al ELN para contraatacar cualquier acción militar que venga de Guyana, de Brasil o de Colombia en una supuesta injerencia contra el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. Esas son las 3 razones por las que tienen instalado en este territorio y en el territorio del Estado Bolívar y en el territorio de Amazonas el Ejército de Liberación Nacional, y a nosotros nos entra incluso un aire de esperanza. ¿Por qué? Porque hay factores y funcionarios, altos oficiales y oficiales medios de nuestras Fuerzas Armadas, vale decir el Ejército y la Guardia Nacional, que obviamente repudian este plan oficial y tienen la disposición, incluso con su vida, como ocurrió ahora en Puerto Ayacucho, ofrendar su vida en propósito de que este plan quede develado y puedan ellos arrestar y puedan ellos contraatacar incluso a estos efectivos del ELN. Ahora, Américo, por parte, varias cosas me quedan. Primero quiero referirme a lo que fueron las cifras oficiales de muertos en relación a este ataque que ocurrió en Amazonas. El reporte oficial dice que hay 3 muertos. Sin embargo, el expresidente Pastrana en su cuenta de Twitter señala que no serían 3 sino 18, pero que Nicolás Maduro o el ministro de la Defensa no querrían dar la cifra oficial para no desmoralizar a los funcionarios. ¿Qué información manejan en relación a las víctimas? La opacidad es una de las grandes tragedias que vive el pueblo venezolano. Pero si a mí me ponen a escoger, yo me quedo con la versión del presidente Pastrana. Porque, en efecto, el gobierno ha ocultado. Si oculta quiénes son los autores intelectuales y materiales del asalto, ¿por qué no van a ocultar la razón de cuántos son los oficiales caídos o las bajas que tuvimos en este enfrentamiento? Y eso es lo que hace cada vez más cuestionable incluso la presencia de un señor como Maduro y un señor como Padrino López al frente del ministerio. El general Mantilla, que es el mayor jefe militar de la zona de Guayana, habla del ELN en sus reuniones privadas con el resto de los cuerpos y organismos de seguridad, refiriéndose al ELN como si fuesen sus aliados y que deben evitar a exponerlos al escarnio público. ¿De qué estamos hablando en esta Venezuela que está prácticamente implosionando en medio de la violencia? Y ojo, el ELN está sustituyendo, en el caso de las minas, al pranato que el mismo régimen armó con armas de las Fuerzas Armadas y que tiene un archipiélago de pranes. Pranes en el argot de Venezuela significa un capo mafioso, un capo delincuencial, pero que no tiene la estructura incluso del ELN. De eso se trata, de sustituir organizaciones criminales de lumpen, como dicen ellos mismos, por organizaciones criminales ya con ramificaciones de terrorismo internacional, como es el caso del ELN. Y en esto, para complementar la idea,
el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo un error mortal, porque vamos a heredar una inmensa tragedia. Eso es como si trajéramos a Venezuela a Bin Laden para que operara en contra del terrorismo. Eso es inaceptable, inadmisible, y nosotros aprovechamos, porque yo sé que las Fuerzas Armadas ven el canal de NTN 24, porque es uno de los pocos canales que se puede ver noticias de Venezuela, que hagan el esfuerzo por ponerle un parado a toda esta situación criminal que se está desarrollando hoy en el estado Amazonas y en el estado Bolívar, pero del que no escapan Apure, no escapa el Táchira y no escapa el Zulia, todas con fachada hacia Colombia. Claro. En el caso de el Zulia, el Táchira y Apure, habría más presencia de la FARC que del Ejército de Liberación Nacional. Seguramente, por eso es que ellos se reparten como si fuesen aliados internacionales del régimen. Yo puedo decir con propiedad en el caso de Guayana, porque soy de Guayana y porque está en mi circuito electoral el lago de Guri, las minas de Las Rositas, ahí opera el Hezbollah traído por Tarek al-Aizami, con mezquitas musulmanas, etc. Y ojo, no se trata de un tema de prohibición religiosa. Lo que quiero decir es que mezquitas en el estado Bolívar y menos en una zona minera resulta sospechoso y resulta, por supuesto, una novedad. Ahora, Américo, uno puede concluir después de oírle lo que señala, que Venezuela ha terminado convirtiéndose en territorio del terrorismo internacional. No solo en territorio, sino en Venezuela se ha establecido el terrorismo internacional como socio de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. No tenemos la menor duda. El hecho mismo de entregarle cédulas venezolanos a este señor Luis Felipe Ortega Bernal significa pues que el Estado venezolano es cómplice de esta materia. Carné de la patria, beneficios, operaciones, centros, aquí mismo en Caracas, estamos hoy en Caracas, en la urbanización 23 de enero, que es uno de los barrios más populares de Caracas, están alojados gente de 23 de enero. Y a mí me da mucha risa, mucha pena, mucha vergüenza el cinismo del ministro cuando dice que harán frente a cualquier grupo armado, cuando los colectivos aquí se pavonean y se pavonean con armas delante de funcionarios de alta jerarquía. Los juramentan armados en colectivos como La Piedrita o como estos colectivos que de alguna manera forman parte de esa jauría que permanentemente viven atacando a la oposición venezolana, como el reciente ataque que acaba de recibir María Corina Machado en Upata, mi pueblo natal, donde fue salvajemente golpeada ella y 2 diputados más de la Asamblea Nacional del partido de María Corina Machado. Esto evidencia que estos señores que andan armados, que disparan, que tienen armas incluso provenientes de la República, y ojo, nosotros hemos entregado tanto a la OEA como a la Fiscalía General de la República cuando estaba entonces Luis Ortega Díaz, y al propio defensor del pueblo para aquel entonces que era Tarek William Saad, informes que a nosotros nos hicieron llegar el primer teniente José Leonardo Curbelo, que hoy está en el exilio en Lisboa, Portugal, donde manifiesta cuándo, cómo, dónde y por qué él, como teniente del ejército, primer teniente, le llevaba las armas a los pranes en Guayana y a los colectivos en Guayana. Y por supuesto también hemos puesto de auto y en conocimiento público el informe del comisario general José Gregorio Lezama, que es del SEBIN y que también está preso, está detenido justamente por elaborar este informe, donde manifiestan pues toda la red de complicidad para armar a grupos de esta naturaleza de irregulares desde las Fuerzas Armadas Nacionales con armas de la República. Eso es traición a la patria.
Una situación absolutamente crítica, la que señala el diputado Américo de Gracia. Américo, gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo y por estar en NTN 24. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Y en España, desde la tribuna del Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, siguiendo la línea del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una vez más la necesidad de facilitar un diálogo desde la Unión Europea para que en Venezuela se recupere la institucionalidad democrática y conseguir la realización de elecciones que sean reconocidas por todos. Borrell insistió en que España no ha solicitado el levantamiento de las sanciones contra líderes maduristas. Marcelo Moncayo en Madrid tiene un informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, de este día aquí en el Senado se debatió sobre la situación que se vive en Venezuela. Desde el Pleno, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que la única vía posible de solución a la crisis venezolana tiene que nacer desde los propios venezolanos y tiene que ser además consensuada y pacífica. Este martes en el Senado de España compareció el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, debido a una interpelación planteada por el Partido Popular que quería que el gobierno de España dejara clara su posición sobre la imposición de sanciones a varias figuras del régimen venezolano por parte de la Unión Europea. Señor ministro, ¿le va a pedir usted, en nombre del gobierno de España, al expresidente Zapatero que se retire? Si es que no lo quiere ni la oposición, ni los organismos internacionales, nadie excepto Maduro y él mismo. Las sanciones de la Unión Europea, señoría, son fundamentalmente a personas, a los bienes de personas vinculadas o dirigentes del chavismo. Y nosotros queremos que el gobierno de España deje clara esa cuestión. Siempre hemos creído, siempre hemos dicho, que la única vía sostenible que permitirá que Venezuela retorne a lo que yo llamo la institucionalidad democrática es una solución que se encuentre democrática, pacífica y negociada entre los venezolanos en el marco de un Estado de Derecho. Y en este planteamiento España no está sola. Es exactamente el mismo que hizo la alta representante de la Unión Europea en la declaración que hizo en nombre de los 28, todavía 28. El señor Zapatero actúa a título individual. No está mandatado por el gobierno español. Tampoco el señor González. Tiene sus puntos de vista. Tendrá o no tendrá éxito. Será o no será apreciado por unos o por otros. Pero a mí no me caben dudas de su honestidad personal y de su buena voluntad. No tengo ninguna indicación que darle. Si lo pudiera hacer, querría decir que está trabajando para el gobierno. Y no lo está haciendo. Lo he dicho muchas veces y lo repito. El señor Zapatero tiene sus puntos de vista personales que es muy libre de defender, de tomar las iniciativas que crea oportunas y si cree que con ello puede conseguir algo, pues bienvenido sea. El ministro además insistió en la necesidad de facilitar un diálogo en Venezuela que no debe ser confundido con una mediación. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es recuperar la normalidad democrática en Venezuela y ayudar a que haya un acuerdo entre venezolanos que permita celebrar unas elecciones que la comunidad internacional pueda reconocer. Simplemente creemos que para eso quizá no baste sanción sobre sanción, que para facilitar una salida política que acompañe las sanciones hay que desencadenar un proceso de facilitación del diálogo. El ministro Borrell también se refirió a la crisis social y política que se vive en Nicaragua y que ya ha producido más de 300 personas fallecidas. El ministro aseguró que el gobierno español está en continuas conversaciones con la oposición y la iglesia nicaragüense para intentar buscar una salida a esa crisis. Televidentes de la tarde y también desde el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quiso destacar que él ha sido el único ministro de la Unión Europea que ha convocado a un embajador de Venezuela para solicitarle una investigación independiente que determine las razones de la muerte del concejal Fernando Albán. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Gracias por la información. A propósito de las sanciones que la Unión Europea decidió prorrogar por un año más a 18 funcionarios de la Revolución Bolivariana, el senador Marco Rubio en su cuenta de Twitter escribía lo siguiente.
La Unión Europea tomó la decisión correcta renovando las sanciones, la congelación de activos, restricción de viajes y embargo de armas contra el régimen de Maduro, quien abusa de los derechos humanos y socava la democracia en Venezuela. Estos crímenes son una amenaza a la seguridad y estabilidad de Latinoamérica. Gracias. Gracias por estar con nosotros, pero no se vaya, que todavía queda más en la tarde de hoy. Hacemos una pausa. En breve estamos de nuevo con ustedes y regresamos a las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continúa la jornada electoral en los Estados Unidos, elecciones de medio término. ¿Cómo va Florida? ¿Cómo marcha la votación en este estado tan importante para el resultado electoral? Paola Serna está con nosotros. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, Idania, televidentes? Pues les contamos que desde muy temprano hemos estado haciendo esta ronda por los diversos recintos electorales. Hemos visto poca asistencia de votantes a las urnas. Sin embargo, es importante destacar que aquí en el estado de la Florida es permitido realizar la votación anticipada. Es decir, los votantes pueden sufragar antes del día de las elecciones en presencia o pueden enviar el voto a través del correo. Aquí en el estado de la Florida son varias las contiendas que se llevan a cabo, pero particularmente las que llaman la atención, la de la gobernación, el Senado y también representantes a la Cámara, además de 12 enmiendas a la Constitución. En la gobernación, el demócrata Andrew Gillum se enfrenta al republicano Ron DeSantis, muy cercano al presidente Donald Trump. En el Senado, el actual gobernador Rick Scott está también participando, intentando obtener este escaño por los republicanos. Entrevistamos a algunos de los votantes quienes nos manifestaron cuáles o qué esperan de estas elecciones y cuál consideran que es la relevancia de asistir a las urnas el día de hoy en estas elecciones de medio término, y esto nos dijeron. Bueno, dentro de lo que cabe, que es un día de trabajo, ha estado bueno, muy bien. Han venido muchas personas, ha estado esto muy ameno, con muchas cosas que se puede esperar de eso. Que es lo fundamental, principalmente para nosotros los hispanos. Bueno, siempre es importante votar porque es en donde uno toma la decisión de todo lo que puede pasar a futuro, y siempre es importante porque no podemos quejarnos si no lo hacemos. Y Dani, televidentes, en el estado de la Florida hay actualmente 13 millones de personas que están inscritas para participar de esas elecciones. Más de 6 millones lo hicieron en las votaciones anticipadas. Y aquí particularmente en el condado Miami-Dade, otra de las elecciones que llama la atención es la del Distrito 27, que en esta ocasión no corre la congresista Ileana Ros-Lehtinen y que se disputan la cubanoamericana María Elvira Salazar y la demócrata Donna Chalala. Es por ahora la información desde la pequeña Habana en Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola, gracias por la información. Y hoy a las 8 de la noche comienza el especial para esperar los resultados de este proceso electoral de medio término. Está con nosotros Gustavo Alegret, quien estará al frente de este especial que comienza a las 8. Gustavo, bienvenido, buena tarde para ti. Pareciera que hay participación en algunos lugares, en otros no. Lo cierto es que el resultado todos lo están esperando. Son los resultados que van a decidir los ciudadanos, los electores. Las encuestas pueden haber dicho que la intención de voto, que la euforia electoral es más alta de lo habitual. Se espera que se supere por primera vez los 100 millones de votos en unas elecciones que pueden parecer mucho, pero en un país de más de 320 millones de personas, la participación puede ser aún más alta. Históricamente, la verdad es que en estas elecciones la participación no ha sido extremadamente alta. De hecho, en el 2014 fue una de las más bajas desde el año 42.
Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, imagínate. Pues el año 2014 fue de las más bajas y es muy probablemente, por lo que dicen las encuestas, por el entusiasmo de demócratas y de republicanos, va a haber una participación mayor. Las pistas, los indicios los tenemos en dos cosas. Uno, el porcentaje de voto anticipado. Un 40% de los electores que van a ejercer su derecho a voto en estas elecciones ya lo han hecho a través del voto adelantado, o bien por correo o bien en persona, pero de manera adelantada. Y lo que hoy hemos visto son colas, filas de gente que quieren ejercer su derecho a voto. Muchos para expresar su apoyo a las políticas del presidente Trump, otros para expresar su rechazo. Tres grandes escenarios, y Dania, los revisamos rápidamente porque lo que se elige, como contaba antes Andrea Bernal, es la Cámara de Representantes en su totalidad, un tercio del Senado y una parte de las gobernaciones, 36 concretamente. ¿Qué puede pasar en ese Congreso? Que, como dicen las encuestas y los analistas, la Cámara de Representantes queda en manos demócrata, pero el Senado siga siendo republicano. El Senado es una cámara muy importante porque es la de las confirmaciones de, por ejemplo, jueces conservadores, o las de las nominaciones del presidente, o si hay otro juez vacante en la Corte Suprema, es el Senado quien le da el visto bueno. La Cámara de Representantes es relevante, ¿por qué? Porque pondría freno al poder del presidente Donald Trump, y los demócratas, si tuvieran ese control, ejercerían ese check and balance, ese control por parte del legislativo, del ejecutivo, es decir, de la presidencia de los Estados Unidos. El escenario que también es posible esta noche, a pesar de lo que digan las encuestas, es que los republicanos pudieran mantener, imagínense, las dos cámaras. Eso sería una gran victoria para el presidente Donald Trump, sacaría pecho y muy probablemente supondría una hecatombe para los demócratas, que tendrían que rehacer su estrategia de cara a las presidenciales del 2020. Esta noche vamos a tener ese análisis después del informativo, y Dania, a partir de las 8 en la costa este de Estados Unidos y en Bogotá, Lima, Quito, y hasta las 11 de la noche, con analistas, con entrevistas y con los resultados. Así es, conéctese a la información con nuestro especial en la noche de hoy. Gracias, Gustavo. Por supuesto, hoy a las 8, elecciones de medio término y su resultado. Pausa en la tarde, regresamos en breve. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Gracias por estar allí, por acompañarnos. Mañana a la misma hora para debatir, analizar, revisar la agenda informativa del día. Les recuerdo dos cosas. La primera, a las 8 de la noche, nuestro especial con los resultados de estas elecciones de medio término. La segunda, quédese con nosotros, Jefferson Beltrán, en la noche. Tendrá el tema de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Les espero mañana.